Estimados amigos de Radio Cristiandad, bienvenidos a estos especiales que hemos iniciado la semana pasada con ocasión de cumplirse los 50 años de la promulgación del Novus Ordo Missae, la nueva misa, la misa bastarda, como la llamaba Monseñor Marcel Lefebvre. Como habéis escuchado en la introducción, el 3 de abril de 1969, aquel año Jueves Santo, 3 de abril de 1969, veía la luz la Constitución Missale Romanum presentando el Novus Ordo Missae, la misa bastarda montiniana. Estamos a 50 años ya de este Novus Ordo Missae. 50 años de la segunda reforma protestante. Y con esa reforma no católica comenzaba la operación de supresión del santo sacrificio. Como ya hemos anticipado y como ya hemos comenzado a hacer, Radio Cristiandad publicará, Dios mediante, a lo largo de todo este año y tal vez parte del año próximo, una serie de artículos, algunos de ellos, como estos que hemos comenzado, sobre la Santa Misa, la misa católica, la misa tradicional, especialmente en su sacrosanto rito romano. Y necesariamente luego comenzaremos también con una serie de artículos mostrando y demostrando a veces la perversidad de la misa bastarda. Comenzamos a presentar una breve historia de la misa tradicional, y en eso estamos. Es la segunda entrega sobre esa breve historia. Seguiremos después con el estudio del misal romano, especialmente tal como salió de manos de San Pío V, habiéndolo llevado él a la pureza primitiva, no inventando un nuevo misal, sino simplemente recopilando, restituyendo el rito romano a su vigor prístino. Y veremos también después los ataques protestantes contra el misal católico, contra la misa católica, esos ataques comenzados en el siglo XVI, y enfrente de esa reforma protestante, la obra magna del Concilio de Trento, que culminará justamente con la bula Quo Primum Tempore de San Pío V. Seguiremos viendo diversos aspectos de la misa tradicional, de la misa católica, que pueden ayudar a los fieles a seguirla mejor, a asistir con mayor devoción, pero será necesario ver los ataques del demonio a esa misa tradicional, a ese misal romano. Y veremos entonces cómo aparece una especie de segunda reforma protestante. Ya en el siglo XX, el demonio desvía el movimiento litúrgico que había comenzado de buena manera, santamente, Don Guéranger, y había continuado San Pío X. Pero el demonio desvía ese movimiento litúrgico que llevará a la promulgación de la Constitución Missale Romano de Pablo VI, la misa bastarda, la misa nueva. Y allí entonces ya estudiaremos en detalle el breve examen crítico del Novus Ordo Missae, las oraciones de la nueva misa, el espíritu protestante de esta reforma litúrgica, para llegar finalmente a los tristes indultos de 1984, 1988 y finalmente el pérfido motu proprio del año 2007. Dios mediante, iremos viendo todas estas cosas poco a poco, en breves especiales, no muy largos, separados,
con el texto correspondiente para que se pueda meditar, se pueda estudiar en profundidad la riqueza del misal romano y luego la perversidad del novus ordo mise. Continuamos hoy entonces con la historia de la misa tradicional en la segunda entrega y veremos entonces lo que hemos titulado dentro de esa historia de la misa tradicional, del Calvario a la misa. Y veremos dos partes: el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario y la Santa Misa, que reproduce el sacrificio del Calvario. El sacrificio de la cruz, el sacrificio de nuestros altares. Y comenzamos con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Escribió ya en su momento Bossuet: no hay nada más grande en el universo que Jesucristo, y no hay nada más grande en Jesucristo que su sacrificio. Esto lo escribió en sus reflexiones sobre la agonía de Jesucristo. No hay nada más grande en el universo que nuestro Señor, y en nuestro Señor no hay nada más grande que su sacrificio. Por lo tanto, lo más grande que hay hoy por hoy, después del pecado original y el decreto de la Santísima Trinidad, de la redención a través de la encarnación y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para redimirnos, no hay nada más grande que el sacrificio de Jesucristo. Veamos entonces en qué consiste este sacrificio de Cristo en el Calvario. Y nos vamos a plantear dos preguntas: si fue necesaria la muerte de nuestro Señor y si esa muerte constituyó un verdadero sacrificio. Sabemos que uno de los malhechores suspendidos a los costados de nuestro Señor, uno de los ladrones, blasfemaba de él diciendo: ¿no eres acaso tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Mas el otro, Dimas, contestando, le reprendió y dijo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en pleno suplicio? Y nosotros con justicia, porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho, pero éste no hizo nada malo. Y dirigiéndose a nuestro Señor, le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y nuestro Señor le respondió: en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este episodio conocido de la conversión in extremis del buen ladrón, de Dimas, nos hace palpar la extraordinaria eficacia de la intercesión del sacrificio de la cruz, la intercesión de Jesucristo en cruz, del sacrificio de nuestro Señor. Al leer la pasión de Jesús, incluso el ateo se siente confundido de que no es solo una cuestión de una muerte heroica y ejemplar, sufrida por un hombre excepcional. En verdad es mucho más que eso. Es el sacrificio voluntario del Hijo de Dios, que se inmola a sí mismo por la gloria de su Padre y por la salvación de las almas. Y aquí surge la pregunta: ¿pero era necesario llegar hasta ese extremo? ¿Y quién nos dice de que se trata de un sacrificio expiatorio? Pues bien, apoyándonos en la Sagrada Escritura y en el magisterio de la Iglesia, respondamos a estas dos cuestiones. La primera, la de la necesidad de la redención por medio de la cruz. Y la segunda, la realidad del sacrificio. Primera cuestión entonces, primera pregunta que se puede formular, que se plantea, es: ¿fue necesaria la muerte de Cristo? Ante todo es importante recordar que Dios no necesita en absoluto de sus criaturas. Él nos creó libremente y fue libre después de la caída original, después del pecado de Adán y Eva, de redimirnos o no. Dios no necesita en absoluto del hombre.
ni antes ni después del pecado. Además, absolutamente hablando, Dios podría redimir al hombre por cualquier medio. Por ejemplo, Dios podría habernos redimido perdonándonos y exigiendo solo una reparación imperfecta. La pasión de Jesucristo, por lo tanto, no era necesaria con una necesidad rigurosa para la liberación de la humanidad. Y sin embargo, si tomamos en cuenta el decreto divino que estableció la pasión de Cristo como medio de la redención de la humanidad, la pasión de nuestro Señor, entonces sí, se establece como necesaria, teniendo en cuenta entonces el decreto divino. Y ese decreto estableció que la redención de la humanidad debía efectuarse por medio, a través de la pasión de Cristo. Y en este sentido es que debemos entender la palabra de nuestro Señor que anuncia su crucifixión. Y Él dijo, y como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna. Porque así amó Dios al mundo hasta dar a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Estas son las palabras de nuestro Señor, si ustedes recuerdan, en su diálogo nocturno con Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, figura de nuestro Señor en cruz, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea crucificado. ¿Y esto por qué? Porque tanto amó Dios al mundo, a punto tal de dar su Hijo, para que el mundo no se pierda, sino que tenga vida eterna en Él. De la misma manera, si Dios exigía una reparación equivalente a la gravedad de la ofensa que constituye el pecado original y las lamentables consecuencias de todos los pecados mortales cometidos desde entonces, teniendo todo esto en cuenta, la redención por medio de la cruz se hacía necesaria. La explicación de este último punto es la clave del misterio de la redención. El primer pecado, de hecho, introdujo en la humanidad un desorden radical. A excepción de María Santísima, de María Inmaculada, cada hombre que viene al mundo está en un estado de rebelión latente contra Dios. Y tal desorden, que ya constituye un insulto para Dios, se agrava por los pecados personales de cada uno. Ahora bien, la gravedad de una ofensa se mide por la dignidad de la persona agraviada. Hecha a Dios, la ofensa alcanza entonces proporciones infinitas. Y para reparar ese mal, el mal del pecado, una ofensa infinita, era necesario un acto de amor de Dios de valor infinito. Pero ninguna criatura es capaz de semejante acto. Solo Dios puede amarse a sí mismo infinitamente. Por lo tanto, para que un alma humana produzca un acto de amor de Dios de valor infinito, era necesario que esa alma fuese el alma humana de una persona divina. Alma humana, porque si es el hombre quien ha pecado, es él quien debe reparar, y persona divina, porque es necesario un acto de amor de valor infinito. Y tal es el alma del Verbo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre. Y así el acto de amor que nuestro Señor Jesucristo hizo mientras moría en la cruz, reparó la culpa de nuestro primer padre y todos los pecados que siguieron, porque alcanzó de la persona divina del Verbo un valor infinito. Incluso podemos decir que nuestro Señor ha reparado mucho más de lo que exigía la justicia divina. Y lo explica esto, como siempre, con claridad y profundidad, Santo Tomás de Aquino. Escuchemos las palabras del Santo Doctor en la Suma Teológica, la tercera parte, la cuestión 48, el artículo 2. Dice así Santo Tomás:
Jesucristo, al padecer por caridad y por obediencia, presentó a Dios una ofrenda mayor que la exigida como recompensa por todas las ofensas del género humano. Primero, por la grandeza de la caridad con la cual padecía. Segundo, por la dignidad de su propia vida, ofrecida como satisfacción, puesto que era la vida de Dios y del hombre. Tercero, por la universalidad de su pasión y por la grandeza del dolor asumido. Y por tal motivo, la pasión de Cristo no fue sólo una satisfacción suficiente, sino también superabundante por los pecados del género humano, según aquellas palabras de San Juan Evangelista en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, Él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Hasta aquí las palabras de Santo Tomás, que justamente muestran con toda claridad que la pasión de nuestro Señor reparó mucho más de lo que exigía la justicia divina. Esa justicia de Dios está satisfecha. Pero ¿puede el amor de Dios Padre complacerse en la terrible agonía de su Hijo único, inocente de todo delito? Pues bien, la respuesta a esta pregunta está dada por el Salvador mismo, por nuestro Señor Jesucristo, el día de su resurrección. La pregunta consistía: ¿puede el amor de Dios complacerse en la terrible agonía de su Hijo único? Y nuestro Señor, dirigiéndose a sus discípulos camino a Emaús, les dijo: oh hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿No era necesario que el Cristo sufriese así para entrar en su gloria? Nuestro Señor nos hace entender con estas palabras que su pasión era necesaria, no solo para la redención del género humano, sino también para su propia gloria. Y Santo Tomás sigue exponiendo brillantemente, y ahora lo hace en la primera parte de su Suma Teológica, la cuestión 20, en el artículo 4, en la respuesta a la primera objeción. Dios ama a Cristo no solo más que a todo el género humano, sino también más que a todo, pues para Él quiso el mayor bien, porque le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que fuese verdadero Dios. Y tal amor no queda ensombrecido, porque lo entregara a la muerte para la salvación del género humano, pues de ahí mismo le viene el ser glorioso vencedor. Y cita al profeta Isaías: en su hombro puso la soberanía. Isaías capítulo 9, versículo 5. En su hombro Dios, Padre, puso la soberanía. Dios lo hizo soberano a su Hijo justamente porque Él se entregó por amor a la pasión. Y por eso Dios ama a Cristo no solo más que a todo el género humano, sino también más que a todo lo creado. Y sin embargo, Dios pudo haberse contentado para salvarnos con el menor acto de caridad del Verbo encarnado, puesto que el menor de estos actos se atribuye a la persona divina y por lo tanto tiene un valor infinito para satisfacer y merecer. La misericordia de Dios, sin embargo, quiso hacernos penetrar en la profundidad del mal que es el pecado. Al contemplar a Cristo en la cruz, comprendemos mejor el horror del pecado y el inmenso amor de Dios por nosotros. Y así, al contemplar a Cristo crucificado, tenemos que preguntarnos:
¿qué será el pecado para que Dios Padre haya exigido tal recompensa? ¿Hasta qué punto nos ama Dios, de modo tal de haber exigido de su propio Hijo el sacrificio de la cruz? Con esto respondemos a la primera pregunta, si era necesaria o no la muerte de nuestro Señor. Y ahora pasamos a la segunda. ¿Fue un sacrificio la muerte de Jesucristo? ¿Se trató de un verdadero sacrificio, la muerte de Jesús en cruz? Y el Catecismo de San Pío X enseña que el sacrificio en general consiste en ofrecer una cosa sensible a Dios y destruirla de alguna manera en reconocimiento de su supremo dominio sobre nosotros y sobre las cosas. Repito, el sacrificio en general consiste en ofrecer una cosa sensible a Dios y destruirla de alguna manera en reconocimiento de su supremo dominio sobre nosotros y sobre todas las cosas. Agreguemos que el sacrificio, en el sentido estricto, solo puede ser ofrecido a Dios por el legítimo ministro de la religión, es decir, el sacerdote. Por lo tanto, todos los elementos del sacrificio se encuentran en la muerte de Cristo. En primer lugar, una víctima, que es el mismo Jesucristo. Normalmente somos nosotros los que deberíamos haber sido víctimas por nuestros pecados, pero Cristo se ha sustituido en lugar nuestro. En segundo lugar, un sacerdote, que también es Jesucristo. Esto lo veremos mucho más en detalle más adelante. Un sacerdote que es también nuestro Señor. En ese sacrificio, sacerdote y víctima se identifican. Es el mismo Jesús, sacerdote y víctima. Sacerdote en este caso, y esto es lo que constituye la peculiaridad de este sacrificio, justamente. Tercer lugar, la ofrenda, que es la inmolación de la víctima. Ofrecer una cosa sensible a Dios y destruirla de alguna manera. Y Cristo se ofreció voluntariamente a la muerte y su sangre fue derramada hasta la última gota. Y en cuarto lugar, para reconocer el supremo dominio de Dios sobre nosotros y sobre todas las cosas, que significa adorar a Dios con todas las consecuencias que esto implica. Esta sumisión requiere la acción de gracias por los bienes recibidos y la oración de pedido o de impetración, y como además el hombre es culpable, el sacrificio será expiatorio o propiciatorio para que el culto sea aceptable. Y así un sacrificio completo tendrá estos 4 objetivos: adorar, agradecer, pedir y expiar. Un sacrificio de adoración, un sacrificio de acción de gracias, un sacrificio de súplica y un sacrificio expiatorio o propiciatorio. Y este es el sacrificio de Jesucristo. Adoración. Jesús, al someterse a su Padre, manifestó el dominio soberano de Dios sobre él y sobre todas las cosas. Sacrificio de acción de gracias. Jesús da gracias al Padre por devolverle la vida humana que ha recibido de él. Sacrificio de impetración. Jesús ora en la cruz por su cuerpo místico que es la Iglesia. Y finalmente, sacrificio de propiciación. Jesús satisface superabundantemente a la justicia divina. Todo esto es una verdad de fe. Es verdad de fe que la pasión de Cristo fue un sacrificio. Escuchemos al Concilio de Trento, que ha declarado: como quiera que en el primer testamento, según testimonio del apóstol Pablo, a causa de la impotencia del sacerdocio levítico, no se daba la consumación, fue necesario,
por disponerle así Dios Padre de las misericordias, que surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo, que pudiera consumar y llevar a perfección a todos los que habían de ser santificados. Así pues, dice el concilio, Dios, el Dios y Señor nuestro, había de ofrecerse una sola vez a sí mismo a Dios Padre en el altar de la cruz, con la interposición de la muerte, a fin de realizar para ellos la eterna redención. Hay que decir, pues, que es el sacrificio por excelencia. El sacerdote no es solamente un sacerdote santo, sino la santidad misma. La víctima, a diferencia de las víctimas de todos los demás sacrificios, tiene un valor infinito. La unión requerida entre el sacerdote y la víctima no puede ser más estrecha. Y además de rendir gloria infinita a Dios y a Jesucristo, este sacrificio alcanza 5 preciosos beneficios para la humanidad. 5 preciosos beneficios para nosotros. Nos libra de la esclavitud del pecado. Nos libra de la esclavitud de Satanás. Nos libra de la pena debida al pecado, es decir, en el infierno eterno. Nos reconcilia con Dios. Y finalmente nos abre el paraíso que hasta ese momento estaba cerrado. De este modo, la religión fundada por Jesucristo tendrá por base, por fundamento, y se centrará en el sacrificio del Calvario. Y testigo de este acto sublime, el buen ladrón obtiene su salvación a través de su arrepentimiento y de su confesión de fe. Con su ejemplo, ya vemos que es a través de la comunión con el misterio de Cristo crucificado que los hombres alcanzarán la dicha del cielo. Pero aquí cabe la pregunta: ¿cómo se puede mantener la viva memoria y la realidad de la cruz del Salvador a los ojos de todas las generaciones humanas? Esta es una pregunta crucial, la cual es muy importante responder en este momento. ¿Cómo hacer que ese sacrificio llegue a todos y cada uno de los hombres a través de las generaciones y de las generaciones hasta el fin de los tiempos? Esta es la segunda cuestión que hemos de ver a continuación. La Santa Misa reproduce en nuestros altares el sacrificio del Calvario. Continuamos entonces, habíamos dejado en esa pregunta crucial, la cual tenemos que responder en este momento. La Santa Misa reproduce en nuestros altares el sacrificio del Calvario para que justamente los beneficios, los frutos, las gracias de ese sacrificio lleguen a todos los hombres de todas las generaciones. Pues bien, los padres del Concilio de Trento expusieron maravillosamente la doctrina de la misa, que sigue inmediatamente a su declaración sobre el sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Dice así el Santo Concilio de Trento: así pues, el Dios y Señor nuestro, aunque había de ofrecerse una sola vez a sí mismo a Dios Padre en el altar de la cruz, con la interposición de la muerte, a fin de realizar para ellos la eterna redención, como sin embargo no había de extinguirse su sacerdocio por la muerte en la última cena, la noche que era entregado, para dejar a su esposa amada, la Iglesia, un sacrificio visible, como exige la naturaleza de los hombres, por el que se representara aquel suyo sangriento que había una sola vez de consumarse en la cruz, y su memoria permaneciera hasta el fin de los siglos, y su eficacia saludable se aplicara para la remisión de los pecados que diariamente cometemos, declarándose a sí mismo constituido para siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y de vino, y bajo los símbolos de esas mismas cosas los entregó, para que los tomaran
a sus apóstoles, a quienes entonces constituía sacerdotes del Nuevo Testamento, y a ellos y a sus sucesores en el sacerdocio, les mandó con estas palabras: haced esto en memoria mía, etcétera, que los ofreciera. Así lo entendió y enseñó siempre la Iglesia. Palabras fundamentales, las del Concilio de Trento, sobre las que lamentablemente deberemos volver después, más adelante, cuando consideremos la misa bastarda, la misa nueva, la misa de Pablo VI, porque así lo entendió y enseñó siempre la Iglesia, así lo entendió y lo sigue enseñando siempre la Iglesia, pero desde hace 50 años en la Iglesia hay hombres que no lo entienden así y no lo enseñan así. Y por eso tendremos que volver sobre estas palabras del Concilio de Trento, guárdenlas porque son cruciales. Y por si faltase alguna inteligencia de esto, el Papa Pío XII, mucho más tarde del Concilio de Trento, pasamos de 1560 y tanto a 1947. 4 siglos prácticamente después, el Papa Pío XII, en su encíclica Mediator Dei, confirma las palabras del Concilio de Trento diciendo: el augusto sacrificio del altar no es pues una pura y simple conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo, sino que es un sacrificio propio y verdadero, por el que el sumo sacerdote, mediante su inmolación incruenta, hace nuevamente lo que hizo en la cruz, ofreciéndose al Padre como víctima por el ministerio del sacerdote. Vemos pues que en la última cena del Jueves Santo, Jesucristo instituyó el santo sacrificio de la misa y ordenó su reiteración hasta el fin de los tiempos. Burla satánica la de Pablo VI al promulgar su Constitución Missale Romanum un Jueves Santo de 1969. Porque fue el Jueves Santo cuando Jesucristo instituyó el santo sacrificio de la misa, cuando Jesucristo ordenó su reiteración hasta el fin de los tiempos. Pues bien, 3 puntos merecen una explicación. Primero, ¿por qué motivos instituyó Jesucristo la Santa Misa? Segundo, ¿qué acción realiza Jesucristo en la Santa Misa? Y tercero, ¿qué efectos determinó nuestro Señor para cada misa? Veamos entonces brevemente cada uno de estos 3 puntos. En primer lugar, ¿por qué motivos, por qué causa instituyó nuestro Señor Jesucristo la Santa Misa? Y tenemos que volver a los términos del Concilio de Trento. Ya lo hemos leído, pero hay que volverlo a leer. En la última cena, la noche que era entregado para dejar a su esposa amada a la Iglesia un sacrificio visible, como exige la naturaleza de los hombres, por el cual se representara aquel suyo sangriento que había una sola vez de consumarse en la cruz, y su memoria permaneciera hasta el fin de los siglos, y su eficacia saludable se aplicara para la remisión de los pecados que diariamente cometemos. Este texto destaca, en primer lugar, un motivo general: la necesidad del sacrificio de la naturaleza humana. La naturaleza humana exige que ese sacrificio sea visible. Luego, indica 2 razones particulares relacionadas con el sacrificio del Calvario: la perpetuación de su memoria y la aplicación de sus efectos saludables. Muy importantes esos 3 puntos entonces, muy resumidos en ese texto del Concilio de Trento que vuelvo a leer. En la última cena, la noche que era entregado para dejar a su esposa amada a la Iglesia un sacrificio visible, como exige la naturaleza de los hombres, por el cual se representara aquel suyo sangriento que había una sola vez de consumarse en la cruz,
y su memoria permaneciera hasta el fin de los siglos, y su eficacia saludable se aplicara para la remisión de los pecados que diariamente cometemos. Motivo general, la necesidad del sacrificio que tiene la naturaleza humana. Somos hombres, no somos ángeles, por lo tanto necesitamos cosas visibles, que podamos ver, que podamos oír, que podamos tocar. Y luego dos razones particulares relacionadas con el santo sacrificio del Calvario: la perpetuación de su memoria y la aplicación de sus efectos. El motivo general radica en que la naturaleza humana reclama un sacrificio visible. Hubiera sido sorprendente que el autor de la naturaleza humana no tomara en cuenta esta necesidad esencial de su criatura, prohibiendo cualquier sacrificio después de la venida de Cristo. El sacrificio sangriento de la cruz fue una acción transitoria, realizada en un lugar, el Gólgota, solo una vez y en un determinado momento. Un pequeño número de personas asistió a este drama. Para todos los demás hombres es un hecho histórico de larga data. ¿No debía haber más sacrificios después de la muerte de Jesucristo? ¿No habrá sacrificio permanente para el cristianismo? Cristo, el autor y la consumador de nuestra fe, ¿no habría dejado a su iglesia un sacrificio tan duradero como herencia? Parece en principio muy improbable, porque de hecho la gracia no destruye la naturaleza y la naturaleza reclama un sacrificio visible, la expresión más perfecta de su religión para con Dios. La ley natural y el hombre no pueden expresar mejor la vida religiosa interna que las anima, sino mediante el sacrificio. Pero la gracia no destruye la naturaleza, al contrario, la sana, la santifica, la ennoblece, la transforma, la perfecciona. Por lo tanto, el hombre necesita un sacrificio visible en el estado de hijo de Dios para poder satisfacer de la manera más acorde con la ley natural sus obligaciones religiosas. Era, por lo tanto, apropiado que la religión cristiana tuviera su sacrificio visible. Sin embargo, hemos visto que el sacrificio de Cristo de la cruz fue lo más perfecto que pudo haber. Por lo tanto, la iglesia de Cristo no puede presentar a Dios otra oblación, sino la ofrecida por su cabeza divina. Y de hecho la iglesia nunca ha pretendido multiplicar los sacrificios. Pero, según los designios misericordiosos de Dios, la iglesia representa, hace presente nuevamente hasta el fin de los siglos el sacrificio ofrecido una sola vez en la cruz. Y esto por dos razones: para perpetuar la memoria de nuestra redención, es decir, se puede decir que sin la misa, la memoria del gran sacrificio de Cristo en el Calvario se hubiese perdido con el correr de los siglos. Y por eso la Santa Misa es el gran memorial de la pasión. Y en segundo lugar, para aplicarnos los méritos de Jesucristo. Y este es el punto capital que hay que entender y retener bien. Como hemos visto, el sacrificio de la cruz tiene un valor infinito. Él ha realizado una redención universal y ha satisfecho por toda la humanidad, pero por todos los hombres en general. Y queda por aplicar el remedio a cada uno en particular. Y esto es lo que hacen las misas celebradas, rezadas todos los días. Hacen posible unirse a la pasión de Jesucristo y recibir personalmente los frutos del árbol de la cruz. Entonces, estos son los motivos por los cuales la Santa Misa reproduce, hace presente nuevamente el sacrificio del Calvario. Segundo punto que teníamos que analizar: ¿qué acción realiza Jesucristo en la Santa Misa? ¿Qué hace nuestro Señor? ¿Qué parte le toca a Él en la reiteración, en la renovación del sacrificio de la cruz a través del santo sacrificio de la misa? ¿Se contentó simplemente Jesucristo con instituir la Sagrada Eucaristía y ordenar a los apóstoles y a sus sucesores ofrecer este sacrificio en su nombre hasta el fin de los tiempos? ¿Se contentó con eso? Hagan esto, háganlo ustedes. Si así fuese,
sería Él quien hubiese ofrecido su sacrificio en la última cena y en el Calvario, pero no sería Él quien lo ofreciese en cada misa, sino solamente la Iglesia en su nombre. Y debe decirse, por el contrario, que es Jesucristo el sacerdote principal del sacrificio de la misa. En primer lugar, para entenderlo bien, definamos qué es la misa, y para eso recurrimos simplemente al Catecismo de San Pío X, que nos dice: la Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo, que se ofrece sobre nuestros altares, bajo las especies de pan y de vino, en memoria del sacrificio de la cruz. El sacrificio de la misa es sustancialmente el mismo de la cruz, en cuanto el mismo Jesucristo que se ofreció en la cruz es el que se ofrece por manos de los sacerdotes, sus ministros, sobre nuestros altares. Por lo tanto, el sacrificio de la misa es sustancialmente el mismo que el de la cruz, porque es la misma víctima realmente presente en nuestros altares la que se ofrece, y es el mismo sacerdote principal quien lo ofrece. La única diferencia es que en la cruz Jesucristo se ofreció derramando su sangre y mereciendo por nosotros, mientras que en los altares se ofrece sin derramamiento de sangre y no se aplica los méritos de su pasión. Resumamos una vez más con el Catecismo de San Pío X. En cuanto al modo con que se ofrece, el sacrificio de la misa difiere del sacrificio de la cruz, si bien guarda con éste la más íntima relación. Entre el sacrificio de la misa y el de la cruz, dice el Catecismo, hay esta diferencia y relación, que en la cruz Jesucristo se ofreció derramando su sangre y mereciendo por nosotros, mientras que en nuestros altares se sacrifica Él mismo sin derramamiento de sangre y nos aplica los frutos de su pasión y muerte. La otra relación que guarda el sacrificio de la misa con el de la cruz es que el sacrificio de la misa representa de un modo sensible el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz, porque en virtud de las palabras de la consagración se hace presente bajo las especies del pan solo el cuerpo y bajo las especies del vino solo la sangre de nuestro Redentor, si bien por natural concomitancia y por reunión hipostática está presente bajo cada una de las especies Jesucristo vivo y verdadero. Hasta acá el Catecismo de San Pío X. Sobre esto volveremos tal vez mucho más adelante, bien avanzado el año, cuando consideremos los aspectos esenciales del santo sacrificio de la misa. Por lo tanto, por ahora nos contentamos con señalar que el sacrificio de la misa es idéntico al sacrificio de la cruz, con el mismo sacerdote y la misma víctima, y debe decirse que en la Santa Misa la influencia de Jesucristo es actual y no solo virtual. Jesucristo influye actualmente en cada misa, y esto por dos razones. Primera, porque es Él quien en la consagración comunica a las palabras pronunciadas por su ministro la virtud de la transustanciación, que convierte la sustancia del pan en la de su cuerpo y la sustancia del vino en la de su sangre. El sacerdote opera in persona Christi. Él no dice, esto es el cuerpo de Cristo. Él dice, esto es mi cuerpo. Es Jesucristo quien habla en la persona, a través de la persona de su ministro. Segunda razón de la cual influye actualmente Jesucristo en cada misa es porque continúa ofreciéndose sacramentalmente a través del ministerio de sus sacerdotes. La ofrenda interior, que es como el alma de todo sacrificio, está siempre viva en el corazón de Jesucristo. Y al continuar ofreciéndose a sí mismo, nunca deja de interceder por nosotros, como explica muy bien, brillantemente, San Pablo en su epístola a los Hebreos. Finalmente, el tercer punto que teníamos que desarrollar, ¿qué efectos determinó Jesucristo para cada misa? Jesucristo ofrece todas las misas que se celebran cada día, que obtienen beneficios incomparables. Entre los efectos
obtenidos, algunos son infalibles, son los efectos relativos a Dios, otros, al contrario, se difundirán en proporción de nuestro fervor. En cuanto a los efectos relativos a Dios, son absolutamente infalibles e ilimitados, independientemente del fervor del sacerdote y de los asistentes. Estos son la adoración, la acción de gracias y la reparación de los pecados. En la misa, recordamos, está el mismo sacerdote, la misma víctima que en el Calvario, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Cada misa tiene, pues, un valor infinito. Por lo tanto, nunca podremos encontrar adoración mayor. La adoración en espíritu y en verdad que el Padre busca, la encontró en el culto que su propio Hijo le dedicó. Por su inmolación sacramental, Jesús proclama el dominio soberano de Dios sobre todas las cosas y nos invita a imitarlo. Y así, a través de la misa, nosotros podemos entrar en ese acto de adoración. Tampoco podemos encontrar reparación más perfecta por los pecados que se cometen cada día. Y finalmente, la acción de las gracias también es absolutamente perfecto y siempre alcanza su efecto de manera infalible. Son tres entonces los efectos respecto de Dios que sí o sí se alcanzan a través de la celebración del rezo de cada misa: la adoración, la reparación y la acción de gracias. En cuanto a los efectos que nos conciernen a nosotros, son siempre limitados. De hecho, incluso si el sacrificio tiene en sí mismo un valor ilimitado, nosotros mismos somos limitados por nuestra condición de criatura y por nuestras disposiciones internas. Según nuestro grado de fervor, recibimos más o menos frutos de la Santa Misa. El fuego en sí mismo es muy caliente, pero solo calienta en la medida en que nos acercamos a él. Así es con los frutos de la misa, de los cuales nos beneficiaremos tanto más en la medida que asistamos con más espíritu de fe, con mayor confianza en Dios y con mayor amor. Estos son los efectos que la misa produce en nosotros: el arrepentimiento por los pecados cometidos. El sacrificio de la cruz obtuvo el arrepentimiento de sus pecados al buen ladrón. La misa obtiene en aquellos que lo desean las mismas gracias. La remisión de la pena debida por los pecados perdonados, tanto de los vivos como de los difuntos. Esto es muy importante, está señalado en el ofertorio de la Santa Misa, ya volveremos sobre esto. Remisión de los pecados tiene un valor propiciatorio, y no solo por los vivos, sino también por los difuntos. Esto es negado por los protestantes y negado por la nueva misa, por la misa bastarda. Entonces, arrepentimiento de los pecados cometidos, remisión de la pena debida por los pecados ya perdonados, tanto de los vivos como de los difuntos. Es principalmente a través del santo sacrificio de la misa que las almas del purgatorio son socorridas. Y por último, también la misa produce todo tipo de bienes espirituales necesarios o útiles para nuestra salvación, en particular las virtudes que más necesitamos, que más nos faltan. Pues bien, hasta aquí llegamos respecto de este segundo especial sobre el santo sacrificio, la historia de la Santa Misa. Necesario ver estas cosas para poder entroncar después, sí, directamente con el misal y particularmente con el rito romano. Hemos visto entonces el día de hoy la historia de la misa tradicional desde el Calvario hasta la misa. Veremos, Dios mediante, en otras entregas, ahora ya la historia de esa misa en la iglesia primitiva, cómo se fue desarrollando desde San Pedro hasta San Gregorio Magno. Luego de San Gregorio Magno tendría que haber continuado ininterrumpidamente, tranquilamente, pero
Luego vinieron los ataques protestantes, la intervención del Concilio de Trento, etcétera, como hemos dicho en la introducción. Dios mediante, la semana próxima tendrá lugar la tercera entrega, el tercer especial de estos especiales con ocasión de los 50 años de la Misa Bastarda. Muchas gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.